Radiografía de la depresión en España. Entre el 8 y el 15% de la población puede sufrir depresión, esta enfermedad mental en nuestro país. Vamos a ver hoy por qué ese grado de prevalencia tan elevado de esta enfermedad mental. Y también nos gustaría saber si realmente se trivializa al hablar de esta situación, ¿no?, de esta enfermedad. El psicólogo clínico Ángel Albeniz nos acompaña. ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. ¿Realmente se trivializa la enfermedad de la depresión? ¿Se le quita importancia? Bueno, yo más que trivializar, yo creo que hay como diagnósticos equivocados, ¿no? Es decir, yo creo que la depresión, digamos, en población general se le llama muchas cosas, ¿no? Depresión no es estar de bajón, depresión no es tener un disgusto, depresión no es estar incómodo, depresión no es tener problemas en la vida. Es decir, la depresión es un trastorno afectivo grave, que compromete muchísimo al ánimo y además tiene una gran repercusión en lo que es la vida cotidiana de las personas. Sí, su principal síntoma es la tristeza. Bueno, la tristeza... Pero un tipo de tristeza, ¿no? Sí, es la tristeza patológica, ¿no? Es decir, las emociones se pueden patologizar, lo mismo que un hueso, que una articulación, que un órgano. Entonces, por exceso, por defecto, las emociones también se patologizan. Una tristeza excesiva, una ansiedad excesiva, una vergüenza excesiva, una ira excesiva, una cólera excesiva, incluso una alegría excesiva, son patologías, se han patologizado. Sí, afecta más a las mujeres. ¿Por qué tienen más riesgo las mujeres que los hombres? Bueno, pues tampoco se conoce muy bien esto, porque en épocas prepuberales la incidencia de la depresión y la prevalencia de la depresión entre niños y niñas es prácticamente similar. Solo es después de los cambios en la pubertad, posiblemente ya en relación con cambios hormonales, en que las mujeres empiezan a disparar, ¿no?, lo que es tanto incidencia como prevalencia de este trastorno, ¿no? Creo que la proporción es 2:1, 3:1 según algunos autores, ¿no? Vamos a pensar en los factores que desencadenan la depresión. Siempre hablamos del estrés, bueno, como una fuente de múltiples enfermedades, como un punto de partida. La vida estresante y estresada que muchas personas llevan puede suponer el origen de una crisis, de una depresión, de una situación de ansiedad, por ejemplo. Sí. En la depresión deberíamos distinguir, hay unos factores de vulnerabilidad que quizás no los conozcamos todos, pero que estarían, pues, hay aspectos genéticos, antecedentes familiares, el uso de tóxicos. Es decir, hay una serie de aspectos que ya de alguna forma pueden predisponer a tener una depresión, y luego hay otros factores activadores de esta depresión. Es decir, el modelo sería lo que se llama diátesis estrés o vulnerabilidad estrés, y efectivamente pues todo lo que tenga que ver con un estrés excesivo, si impacta sobre una persona de alta vulnerabilidad a la depresión, es bastante posible que esa persona desarrolle un trastorno depresivo. Pensemos también en los jóvenes. Leíamos recientemente que cada vez hay más consultas de jóvenes con enfermedades mentales, de jóvenes que se autolesionan. ¿Qué radiografía se puede hacer de esta situación? Sí, creo que este fin de semana pasado hubo unas jornadas muy interesantes que organizó la Fundación Silema, en la cual, sobre todo, más que dirigirse al aspecto de la depresión, lo que se dirigían era a las alteraciones de conducta en estos chavales, en las chicas. Es decir, no tanto deprimidos como que se veían problemas de socialización, problemas de agresividad, problemas digamos, como ya un poco como orientados ya hacia conductas un tanto disociales. Entonces, efectivamente, esto sí que parece que se está dando, ¿no? La directora de Infanto-Juvenil, del Servicio Infanto-Juvenil, Clara Madoz, sí que indicaba con unos números bastante sorprendentes del porcentaje tan alto que habían tenido, ¿no?, en cuanto a crecimiento respecto al año anterior. Básicamente problemas de socialización, problemas de conducta. Sí. ¿Y qué políticas sanitarias son imprescindibles ahora mismo, ¿no?, se imponen como necesarias para abordar esta situación? Bueno, en las enfermedades, en casi todas las enfermedades, claro, siempre tendemos a hablar de la prevención. La prevención no es fácil en salud mental. La prevención puede ser
universal, es decir, como medidas que van dirigidas a toda la población en general, sin distinguir grupos de riesgo, que por ejemplo pues pueden ser todas estas actividades escolares dirigidas al entrenamiento en habilidades sociales, al entrenamiento en habilidades de afrontamiento del estrés, en conductas prosociales, en conductas orientadas pues también a hábitos saludables de vida. Entonces serían prevención general. Luego tendríamos una prevención que sería más especializada o de alguna forma un poco más selectiva en aquellos jóvenes que pueden tener un mayor alto riesgo de padecer una depresión, pues por ejemplo porque ya hayan tenido algún episodio o algún síntoma depresivo anterior, o porque provengan de familias desestructuradas, o porque estén en riesgo de exclusión social. Y luego tendríamos la prevención, que sería más la prevención indicada ya en aquellas personas que ya han tenido algún síntoma depresivo pero sin haber desarrollado todos los criterios propios de la depresión. Entonces la prevención sería, digamos, un poco pues la clave, ¿no?, para intentar no se desarrollar. ¿Se puede curar la depresión una vez que se padece esta situación en la vida? ¿Siempre va a haber recaídas o se puede curar de por vida? Sí, la depresión mayor, lo que se llama la depresión, digamos, con todas las letras, tiene buen pronóstico. La depresión, con un diagnóstico claro, un diagnóstico clínico bien hecho, con una historia clínica bien recogida, conociendo un poco lo que ha sido la historia biográfica del paciente, es decir, acercarse a una descripción narrativa, ¿no?, de lo que ha ocurrido con esa persona, con un tratamiento adecuado, combinado de psicofármacos y psicoterapia, la depresión mayor tiene muy buen pronóstico, muy buen pronóstico. ¿Se puede decir, Ángel, que a mayor progreso, mayor depresión, o no van unidos? ¿Es un binomio que no cuadra? Bueno, sí que hay cifras que entre el año 2007 y 2011 ha aumentado muchísimo el porcentaje de enfermos, de pacientes, de personas afectadas por depresión. Incluso el uso de antidepresivos ha incrementado en un 200%, que es una barbaridad. Entonces, aquí está claro que el ritmo de vida actual, ¿no?, sobre todo este aspecto que hemos tenido ahora viviendo con la crisis es un factor de estrés, es un factor que facilitaría la expresión de una depresión. Si ese factor de estrés se extiende en la sociedad, lo que va a hacer es, claro, impactar sobre más personas vulnerables hacia la depresión y por lo tanto va a aumentar la incidencia y la prevalencia de la depresión. Por lo tanto, sí, todo lo relativo al estrés, todo lo relativo a la crisis va a tener una influencia. Sí. Y el deporte como, bueno, pues uno de los elementos a tener en cuenta para evitar esa tristeza o esa tristeza continuada, ¿se puede decir que sería un buen antídoto contra la depresión? Sí, estos serían factores de protección. Más que un elemento curativo, serían factores de protección. Hay personas incluso que van al gimnasio o nadan mucho o hacen otro tipo de deportes, saben empíricamente, es decir, por pura observación, que aquello les va bien, que les pone bien, que les relaja, que les pone en un estado de ánimo diferente. Entonces, eso lo introducen ya como un módulo de estabilidad física y psicológica. Y efectivamente, el ejercicio es un factor de protección. No pues terapéutico, pero de protección. Tomamos buena nota, ¿no?, a estas cuestiones relativas a la depresión. En España nos habían alarmado realmente esos datos, ¿no?, ese 8-15% de población que puede llegar a tener depresión en nuestro país, agudizada desde luego por la crisis económica de los últimos años. Por eso hoy hemos querido traer al programa este tema relacionado con la salud mental. Ángel Albéniz, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Un placer. Gracias. Venga. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y seguimos con otras cuestiones que preocupan, no sé, ojalá no lleguen a deprimir, valga, bueno, pues de alguna manera trivialización del tema, pero esperemos que se solucionen, ¿no?, todo lo que está sucediendo con el tiempo y sus consecuencias en el agro en Navarra. Nos vamos a fijar en el sur de nuestra comunidad, en Arguedas y en Valtierra, localidades que, bueno, ven afectados sus cultivos debido a las circunstancias meteorológicas. Vean. Alberto tiene anegadas 37 hectáreas de cultivo en Valtierra, junto a la Nacional 113, desde hace casi un mes. Tenía plantado maíz, que espera no se pierda, pero de momento no puede seguir trabajando por culpa del agua. Ahora tenía que haber comenzado a plantar brócoli y guisantes. Porque la plantación han empezado ya, no se puede plantar. Ahora pues está hablando, otra riada, se sobrará otra vez, se regará pues hasta que el tiempo quiera. En su caso, cada vez que el Ebro crece, el agua tarda más en retirarse porque la autopista ejerce de barrera. Pide que abran pasos en ella y que se arreglen los diques cuanto antes para poder plantar al menos los cultivos de primavera. Ahora tengo brócoli para plantar. El brócoli, si no está plantado, no te lo cubre el seguro.
El guisante, si no está nacido, no te lo cubre el seguro. Esto es tu modo de vida. Si pones un cultivo, aunque lo tengas asegurado, pero yo hago seguro, pero no quiero que me lo pille. La de ayer fue la tercera crecida del Ebro desde finales de enero, provocando de nuevo el corte de la carretera nacional 113. El Ebro está en prealerta y se espera para mediados de semana la cuarta avenida por el temporal. Los alcaldes de Arguedas y Valtierra piden que se actúen los diques rotos cuanto antes para evitar nuevas avenidas y que se usen buenos materiales. Y le pido a la Confederación que estas motas que las hagan en condiciones de una vez por todas y que no todos los años estemos en esta situación pendientes del tiempo y pendientes del río a ver qué va a suceder. Nuestra experiencia hace 2 años nos dice que o arreglamos la mota lo más rápidamente posible, o sea ya, o cuando llegue la época de primavera y las siembras, pues vamos a tener un problema grave. Los alcaldes de ambas localidades se han reunido hoy para valorar los daños de estas últimas crecidas, que han aumentado, dicen, respecto a la valoración oficial que entregaron al gobierno foral. Hoy en Me Importas Tú conocemos al escultor Jesús Alberto Eslava, que tras más de 35 años de trayectoria expone sus obras hasta el día 1 de marzo en la Ciudadela. Nos acercamos hoy hasta el pabellón de mixtos a charlar con él y a conocer su exposición en unos minutos en Me Importas Tú.